Hola, buenas noches. En nombre del doctor Guillermo de Jesús García Félix Díaz, les damos la más cordial bienvenida a esta séptima sesión reglamentaria. Vamos a pasar los micrófonos al doctor Arturo Joaquín Chávez, que nos dé la lectura del acta anterior. ¿Qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y a continuación me voy a permitir dar la lectura del acta anterior, que es el acta de la sexta sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 3 de julio de 2024. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la sexta sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando a las 20 horas con un registro de 310 asistentes virtuales y 37 asistentes presenciales bajo la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la quinta sesión reglamentaria realizada el 5 de junio de 2024, la cual fue aprobada por unanimidad. El doctor Guillermo de Jesús García Félix Díaz, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, dio las palabras de bienvenida y a su vez presentó el tema de la sesión coordinada por el doctor Oscar Daniel Isunza Alonso, titular del capítulo de alta especialidad en ortopedia pediátrica. El doctor Isunza Alonso dio una breve introducción sobre el panel del foro Casos Especiales en la Ortopedia Pediátrica. Posteriormente, se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar al Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias. Y a continuación, en eventos y asuntos generales, les quiero comentar que iniciamos con éxito el primer bloque del curso de formación de peritos en ortopedia 2024, realizado del 25 al 27 de julio, y finalizaremos con el segundo bloque a realizarse del 8 al 10 de agosto del año en curso. Agradecemos a los inscritos por su interés y a los profesores por su valiosa aportación. El Colegio Mexicano de Ortopedia colabora de manera activa avalando y participando a favor de la educación médica continua en el curso Técnicas mínimamente invasivas para reparación del cartílago y menisco, AMIC y AMMR, realizado el pasado mes de junio. El pasado mes de julio estuvimos celebrando nuestro 78 aniversario. Surgimos como Sociedad Mexicana de Ortopedia el 4 de julio de 1946 y hoy nos consolidamos como Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Felicitamos a nuestros queridos socios por ser parte de esta historia. Se les invita también a participar en el primer curso de lesiones complejas en el pie y tobillo, avalado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, así como por el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, a realizarse el día 12 y 13 de septiembre del presente año en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Para más información, comunícate al Colegio Mexicano de Ortopedia. No te pierdas nuestra tradicional comida del Día del Médico. Los esperamos el sábado 26 de octubre a las 14 horas en el Salón Los Candiles en Polanco. Adquiere tus boletos a través de la plataforma digital del Colegio Mexicano de Ortopedia. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones a través de plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, CMO, y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios y beneficios que el Colegio Mexicano de Ortopedia tiene para ti. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. Doctor Aldo Alan González Perales, doctor Eleazar García Martínez, doctor René Gutiérrez Nolasco, doctor José Arturo Ramírez Zamora y doctor Carlos Alberto Iturbide Medellín. A continuación, pasaremos un video del Congreso próximo a realizarse en Guadalajara, Jalisco, y posteriormente le cedemos la palabra al doctor Leonardo González, titular del capítulo de alta especialidad en trauma y osteosíntesis, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Control del daño en ortopedia y traumatología. Sean todos ustedes bienvenidos. Guadalajara, 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 Guadalajara. Estimados colegas y amigos, soy el doctor Guillermo García Félix Díaz, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia en el bienio 2024-2026. Hola amigos, soy el doctor Pablo Arturo García Zárate, presidente del 70º Congreso Nacional de Ortopedia, y con gran entusiasmo les hacemos una cordial invitación a nuestro gran estado de Jalisco. En esta ocasión, hemos decidido hacer el Congreso 2025 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos seguros que lo que hemos programado para ustedes estará al nivel de cualquier expectativa. Hemos diseñado un programa académico con maestros nacionales e internacionales para cumplir las expectativas de todos los ortopedistas de esta gran nación. Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se distingue por una rica herencia cultural y su importancia histórica, lo que la convierte en el escenario ideal para nuestro congreso. Hola, las queremos invitar al 70º Congreso Nacional de Ortopedia del 30 de abril al 4 de mayo en Guadalajara del 2025. ¡Las esperamos! El programa del Congreso ha sido meticulosamente diseñado para abarcar una amplia gama de temas con un enfoque particular en las últimas innovaciones y tendencias en ortopedia. Contaremos con la participación de eminentes expertos de renombre nacional e internacional, quienes impartirán conferencias magistrales. Es de especial interés la inclusión de sesiones dedicadas a la cirugía robótica y otras innovaciones tecnológicas que están marcando el futuro de nuestra especialidad. Nuestro compromiso es fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje, la colaboración y el intercambio de conocimientos. El Congreso servirá como una plataforma invaluable para que profesionales, académicos y estudiantes actualicen sus conocimientos, establezcan colaboraciones y amplíen sus redes profesionales en un marco de excelencia académica y científica. Exhortamos a todos los profesionales, investigadores, estudiantes relacionados con la ortopedia y traumatología a participar en este congreso, que sin duda será un hito en la historia de nuestra especialidad. Su contribución, participación, finalmente será el éxito fundamental para este evento científico y académico. El Congreso no solo será una plataforma para el aprendizaje y el intercambio académico, sino también una oportunidad única para establecer y renovar contactos con colegas y especialistas, tanto nacionales como internacionales. Estamos convencidos de que este evento contribuirá significativamente a la actualización y mejora continua en nuestra profesión. Con la expectativa de saludarlos
en el 70º Congreso Nacional de Ortopedia, les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Guillermo de Jesús García Félix Díaz su amable atención conmigo para que en el próximo bienio voy a estar coordinando el capítulo de alta especialidad de trauma y osteosíntesis. El día de hoy tenemos el tema que es control de daño en ortopedia y traumatología. Para esto nos dimos a la tarea de traer a maestros en todas las ramas que involucran los pacientes politraumatizados, ¿sí? México es un país que a nivel mundial ocupa entre el 8º al 10º lugar de accidentes automovilísticos, con más de 200,000 afectados cada año. Roy Rojas hace tiempo para la Organización Panamericana de la Salud informó que los días jueves, viernes y sábado entre las 10 y las 2 de la mañana es cuando aumentan el número de accidentes automovilísticos, ¿sí? Y esto es muy importante porque es la primera causa de muerte en gente entre los 15 y los 40 años de edad. Como pueden ver, una de las causas sigue siendo el alcoholismo y en etapas actuales el uso del celular involucra también muchos casos de accidentes. Hay que hacer mención que para el control del daño en ortopedia y traumatología es importante tener un equipo multidisciplinario. Ya actualmente no existe el médico que era solista, que trataba todo. Tenemos que hacer uso de todos los recursos, todos los especialistas con los que contamos, urgenciólogos, cirujanos, médicos internistas y en este caso y nosotros los ortopedistas, ¿sí? Con los últimos avances que existen en la medicina, los pacientes politraumatizados quedan en condiciones para tener dos vertientes, dos eventos que podemos llevar a cabo. Uno que es el control de daño, que es lo que nos motivo de la causa del tema de hoy, y otro que es la cirugía temprana oportuna, ¿sí? Entonces, no me queda más que dar la bienvenida a todos los asistentes, a los que nos están viendo a través de la red, y continuamos con la doctora Frida Medina Rodríguez.
Hola, buenas noches. Gracias, doctor Leonardo, por esta tan amable invitación. Hablaremos el día de hoy de control del daño en ortopedia y traumatología. Este es el hospital donde yo orgullosamente laboro, en el cual pues tenemos bastantes pacientes de este tipo. Veremos el control del daño enfocado al fémur. Declaro no tener ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial. Y bueno, el politrauma y fracturas de fémur. ¿Por qué es importante? Porque es el hueso que más frecuentemente se va a fracturar en un paciente politraumatizado. Y no solo eso, sino que además es el que está asociado a mayor número de complicaciones. Es por eso que tenemos que hacer un cambio en el paradigma de manejo. Hay que certificar a nuestros pacientes de acuerdo al estado fisiológico y bueno, vamos a ver cómo es lo que vamos a hacer. Esta diapositiva es muy interesante para mí porque sabemos que tenemos que hacer un triage desde el lugar del accidente. Y vemos cómo en Chiapas, cuando hubo el lamentable accidente del tráiler que se voltea, vemos cómo están las tres lonas. La lona verde con pacientes de poca lesión, de la lona amarilla con pacientes que probablemente tengan alguna fractura, pero no pone en peligro su vida, y vean la lona roja los pacientes tirados por una lesión mayor y que esto está haciendo que la ambulancia pueda llegar más rápido por estos pacientes. Entonces, ¿por qué? Porque estos pacientes tienen que llegar en un orden, obviamente, de preferencia a un centro especializado en el manejo del trauma, donde obviamente el equipo multidisciplinario organizado va a poder atender a todos y cada uno de estos pacientes. Estos pacientes llegan a nuestro hospital, se activa el botón de choque, en ese momento acuden todos los médicos de todas las especialidades y entonces hacemos un abordaje multidisciplinario para que con una muy buena comunicación y liderazgo nosotros podamos tener este abordaje de estos pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos una epidemia latente que son las motos, los accidentes en moto, que esto nos está llevando a una situación catastrófica a corto tiempo. Vean nada más, o sea, magnifiquen o dimensionen más bien. Por cada paciente que se muere, nosotros 1,500 pacientes llegan a nuestro hospital y los vemos. Y de estos, 2 pacientes quedan discapacitados de por vida. Y vean lo que dice la OMS. O sea, dice que es la 8ª causa de muerte global, pero la primera en jóvenes. Y que de estos jóvenes, 3 va a ser la 3ª causa de discapacidad para el 2030. Estamos a 6 años, que no se nos olvide. Así que estos pacientes, cuando ya sobrevivieron al primer impacto, cuando ya llegaron con nosotros, vamos a evitar esa muerte trimodal y vamos a tratar de tener a estos pacientes para que podamos hacerles un tratamiento definitivo. ¿Cómo dimensionar qué tan alto es el trauma de alta energía? Con esos parámetros fisiológicos, hipotenso, los patrones de lesión que pueda tener, lesiones inestables de la pelvis, un paciente que fallece en el accidente, puedo dimensionar de qué se trata. Y recordar que el politrauma es un síndrome y que va a tener reacciones sistémicas, porque son lesiones de de varios sistemas, y vamos a tener estas reacciones que van a lesionar sistemas que inicialmente no fueron afectados. ¿Cómo lo puedo clasificar? De acuerdo a la reunión de Berlín, bueno, tengo una de 3 o 2 o más regiones en las cuales si el paciente es hipotenso, menos de 90, está inconsciente, Glasgow menos de 8, está en acidosis, este paciente lo tengo que ya clasificar y saber que este paciente no solamente es un costal de huesos rotos, tiene lesiones que producen estrés, dolor, hemorragia, trae heridas contaminadas, un síndrome comportamental, lesiones de esquema de reperfusión, en las cuales tengo que recordar que la herida se va a comportar como un órgano endocrino y que si yo no hago algo se va a llevar al fracaso multiorgánico. Así tenemos el primer hit, el primer golpe y hay una respuesta inmediata inflamatoria. A esto hay una contrarreguladora que si yo dejo que esto se vaya bien, voy a llegar a la recuperación, a la homeostasis, pero si yo estimulo la inflamatoria, me va a llevar a la falla orgánica múltiple o de forma contraria, si estimulo la antiinflamatoria, me va a llevar a la inmunosupresión. Y veo que la mortalidad del primer impacto va relacionado con el número de lesiones o sistemas que me va afectando. Y recordar que obviamente la reacción sistémica es no visible y cómo es posible que se me afecte. Algo bien importante es el sangrado que me van a dar las lesiones inestables de la pelvis. Entonces tengo que hacer un manejo adecuado para evitar lo que se llamaba la tríada letal de la muerte mediante una reanimación vigorosa. Pero ¿qué creen? No, aumenta la mortalidad. Entonces tenemos que entender
que este coágulo que se está formando derivado de la lesión, yo voy a evitar que resangre. O sea, yo tengo que, si esto ya se autocontroló, yo no tengo por qué aventarle coloides, cristaloides, soluciones y romper ese coágulo que ese paciente ya estaba. Entonces así nace lo que es la resucitación con control del daño. Esto es la hipotensión permisiva. Yo tengo que garantizar que haya una perfusión a órganos vitales, corazón, pulmones, cerebro. ¿Cómo lo sé? Con 90 milímetros de sistólica. ¿Cómo lo sé? Cuando el paciente tiene pulso. Cuando el paciente está consciente, quiere decir que está perfundido. Entonces, que lo estoy perdiendo, le aviento un bolo y de esa manera puedo llegar a tener más pacientes y evitar lo que se llamaba la tríada letal de la muerte. ¿Por qué? Porque ahora es el diamante letal. Y vemos que el gran actor es la hipocalcemia. Entonces, sangro, pierdo calcio. Le pongo sangre, el citrato me lleva el calcio. La acidosis, la hipoxemia que tengo, obviamente me altera la formación de los coágulos. El calcio en el plasma es un factor necesario. Entonces, este círculo es el que tenemos que aprender a controlar en un sangrado. Si yo el fémur me sangra entre 800 y 1200, un fémur, súmele fémur, pelvis, el otro fémur, etc. Entonces tengo que hacer el control de la hemorragia. Pierdo sangre, pongo sangre. Entonces, obviamente, yo voy a tener que transfundir paquetes globulares, plaquetas, ¿cómo se llama? Tengo que hacer crioprecipitados inclusive y tengo que hacer todo lo que sea posible para evitar que este paciente siga sangrando. Tengo que controlar la hemorragia, tengo la elastografía, inclusive el ácido tranexámico que ya van a hablar. Entonces recuerden, garantizar una adecuada perfusión tisular para racionalizar adecuadamente los fluidos y de esa manera yo pueda tener paciente. Así, ¿qué es la resucitación para el control del daño? Una hipotensión permisiva mediante una reanimación retardada, no más de 2 horas, por supuesto. Tengo que individualizar a cada paciente y tengo que hacer una resucitación que se llama hemostática. Pierdo sangre, coloco sangre, plasma, plaqueta, sangre. Y obviamente voy a poder alternarlo con los bolos y todo esto ¿hasta dónde? Hasta la intervención quirúrgica. Y vean cómo Canon, el de 18, ya afirmaba, si la presión arterial aumenta antes de que el cirujano esté preparado para controlar la fuente de sangrado, la sangre que es sumamente necesaria puede perderse. Y vean en 1994, cuando empieza la reanimación permisiva, reanimación hipotensiva, vean cómo mejora grandemente la supervivencia. ¿Qué puedo yo saber como ortopedista? Una medida indirecta de la perfusión tisular, el lactato. Yo tengo que tener un lactato abajo de 2, lo tengo arriba, entonces tengo que pensar qué es lo que voy a hacer. Tengo que detener, por supuesto, la cascada de la inflamación. Una férula no me va a detener esa cascada porque se va a seguir moviendo. Y eso lo veíamos en la evolución del tratamiento. Antes de los 50, el paciente estaba tan malo que obviamente ni se movía. Graso error. En los 70 empiezan a ver Goris y Riska que aquellos que se estabilizan empiezan a tener sobrevida. Entonces, ahí está la clave. Vamos a hacer el Total Care y entonces empezamos a estabilizar a todos los pacientes y en el 90, ¿qué pasa? Empezamos a ver que los pacientes empiezan a morir. Entonces, ¿por qué? Porque no nos dimos cuenta que había complicaciones de este Total Care, entonces teníamos que evaluar de manera adecuada a nuestros pacientes. Entonces, el método y el momento de la fijación es el que me va a dar la pauta de cómo voy a manejar estos pacientes de acuerdo a su estado fisiológico. Tengo que controlar 3 cosas, la hemorragia, la contaminación y la lesión a tejidos blandos. ¿Y cómo lo puedo estabilizar? Con fijados externos, con lo que yo quiera. Obviamente, ¿para qué? Para tener paciente, controlo la hemorragia, tejidos blandos, contaminación, lo paso a la terapia y lo regreso. Y bueno, con esto evito lo que es el segundo golpe. Y bueno, todo va muy bien y entonces vamos a hacer todo esto de manera adecuada. Podemos decir que el paciente estable, borderline, es un Total Care, el paciente inestable o grave, le vamos a hacer un control del daño ortopédico y bueno, todos felices. Pero ¿qué creen? El control del daño no es cosa de juego. Entonces hay 2 factores que tenemos que considerar. Uno, la severidad del daño y la condición clínica del paciente. Entonces, ¿tengo un paciente estable? Claro, le puedo hacer una estabilización definitiva primaria sin problema. Tengo un paciente inestable, únicamente lo voy a estabilizar de manera temporal con fijadores externos. Y vemos cómo ahora nace otro nuevo concepto en el cual él me habla ya de un manejo adecuado, un manejo apropiado. Entonces,
vemos que empezamos a tener muchas complicaciones con los fijadores porque coincide el orificio del chance con donde yo iba a colocar el perno de mi clavo y todo así. Entonces tengo que ver parámetros fisiológicos y tengo que ver esa balanza en el cual yo pueda llegar a lo que ahora se llama cirugía definitiva segura. ¿Cuándo? Puede ser antes o después. ¿De qué depende del paciente? Y no todo es igual. A paciente politraumatizado es igual a fijadores externos. No, olvídenlo. Ya, rómpanlo de su cabeza, porque eso ya no es. Tenemos que evitar el abuso de la fijación externa, y lo vemos. Hay que reflexionar sobre la gravedad de estos pacientes y es individualizarlo sin hacer más daño a mis pacientes. Entonces, mi paciente está bien reanimado, hago una estabilización definitiva, veo que esté hemodinámicamente estable, tengo todo, el lactato que ya les hablaba, eutérmico, todo. Una estabilización temporal, cuando tengo que este paciente no lo puedo estabilizar, entonces tengo que esperar. Y ya no dista el punto final donde dice, vamos a hacer el concepto prisma, un manejo individualizado. Esto es donde tira la basura, la ventana de oportunidad, y en la cual yo tengo que individualizar a mi paciente, basado en qué tengo, dónde estoy, qué recursos tengo, qué destrezas tengo para hacer la cirugía. Entonces, de esa manera, yo puedo asegurar que este paciente vaya a buen término, de una manera individualizada, de una manera segura, y obviamente sin olvidar que tengo que hacer estos recursos, esas herramientas que tengo, la reanimación retardada, la hipotensión permisiva, la resucitación hemostática, recuerden, plasma, plaquetas, sangre, es lo que tenemos que poner al paciente y siempre garantizar la perfusión a órganos vitales. Entonces, ¿cómo resumimos esto? El manejo actual del politrauma, atención, el Early Total Care, es decir, una atención inmediata pero apropiada, no a todos. Obviamente, voy a manejar las ventajas del Early Total Care, pero ya ahora ya de manera segura, para hacerlo de una manera en la cual puedo utilizar yo en la balanza el control del daño o la cirugía definitiva segura de primera instancia. Y esto es lo que es en sí el concepto prisma, y esto lo podemos utilizar siempre muy bien en pacientes completamente reanimados, bien reanimados. Tenemos muchos artículos, últimamente ha habido una avalancha de artículos en los cuales nos dicen cuál es el momento oportuno de operar estos pacientes, en los cuales estamos estratificándolo de acuerdo a su estado fisiológico y dónde se hace el recuerdo. Tenemos que tener paciente para operar, tenemos que garantizar perfusión a órganos vitales. Entonces, ya lo vimos, o sea, ¿cómo yo puedo hacer una cirugía definitiva o una cirugía temporal? Tengo que tener estudios, sí, el riesgo-beneficio de mandarlo a la body tag me quita lesiones olvidadas. Esto lo tengo reanimado, lo tengo estable, entonces lo voy a hacer, pero obviamente recordar nuestro asesino silencioso, la fractura de pelvis. Sabemos que me va a dar un sangrado masivo, que el 85% va a ser un sangrado óseo, un sangrado venoso, y el 15% es arterial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues evitar que esto siga. Un 5 centímetros de diastasis del pubis me aumenta el 20% de volumen pélvico. Pero si estos 10 centímetros los incrementamos a 10, bueno, incrementa a 10 centímetros el 40%. Entonces, tener mucho cuidado. Pero además, tengan cuidado en una pelvis normal, con una fractura avulsión de la transversa. Aguas del E5, quiere decir que subió, fracturó y regresó, y el paciente es hipotenso, no, pero la pelvis está bien, no, chequen eso. De hecho, actualmente se está proponiendo, así como los antibióticos en las expuestas desde la ambulancia, el uso del collarín cervical, así el cincho pélvico, que estos pacientes politraumatizados salgan con un cincho pélvico, y así ya tenemos paciente, llega con nosotros el paciente, lo podemos operar, este paciente con una lesión estable de la pelvis, tiene fractura expuesta, subtrocantérica, y bueno, nosotros tenemos paciente para poder trabajar con él en forma adecuada. Tenemos prioridades quirúrgicas, la lesión vascular son 6 horas, si no el músculo se muere. Tenemos que decidir entre salvo esta extremidad o la amputo. Tengo síndromes compartimentales, tengo síndrome de isquemia reperfusión, y tengo que ver todo esto a la hora de tomar mi decisión. ¿Cuándo y cómo voy a operar a mi paciente? Entonces, obviamente, esto va a ser, tenemos la cirugía programada, que la puedo ir llevando de acuerdo a lo que yo necesite, y
tengo las fracturas complejas de fémur. Ya les dije, es el hueso que más frecuente se va a fracturar y por supuesto que va a absorber mucha de esa energía y por supuesto que vamos a tener unas lesiones de acetábulo, las ipsilaterales de cadera y diáfisis, rodilla flotante, la fractura bilateral de fémur. Entonces, obviamente, tenemos que ver que esto no cheque. Pero además, no solamente se fractura el fémur, tengo las lesiones vasculares, el síndrome compartimental, el Morella-Valle, todo esto que lo tengo que buscar, no lo voy a encontrar si no lo busco. ¿Y qué pasa con el fémur bilateral? Ya les había dicho, sangre entre 800 y 1200 cada fémur. A un estado de choque, ¿de qué tamaño nos vamos? Por eso la mortalidad pasa del 4% al 16% en un paciente que solamente tiene fractura bilateral de fémur. Entonces tenemos que jugar mucho con esta estabilización temporal con los fijados externos o definitiva si es que fuera necesario, y le podemos poner clavos, le podemos poner placas, o sea, realmente clavo, placa, va a depender de lo bonito de la trauma, es eso. Esto no es A más B es igual a C, sino que vamos evolucionando. El sistema de irrigación que se tiene, de fresado que se tiene actualmente, pues realmente nos ayuda mucho a cómo vamos a manejar estos pacientes. Las rodillas flotantes, las fracturas ipsilaterales de fémur, donde tenemos que buscarla obligadamente, donde nosotros tenemos que ver que el paciente tenga esa fractura. Si no la buscamos, no la vamos a encontrar y nos va a aparecer. Hay veces que son tan obvias como estas, pero hay veces que pasan totalmente desapercibidas como esta, en la cual vemos cómo posterior a que se le puso el clavo se encontró y vemos cómo sí tenía la fractura desde que llegó. El problema es que no lo vimos. Y obviamente tiene prioridad la cadera. Nosotros siempre vamos a operar primero la cadera, después la diáfisis, porque una pseudo de diáfisis la puedo tratar bien, una necrosis vascular de la cadera, de la cabeza del fémur, en un paciente joven, eso sabemos que es catastrófico. Por eso es por lo que nosotros tenemos que intentar con que implante a la carta, lo que requiere el paciente. ¿Por qué? Porque esto es lo maravilloso, les digo, es cambiarlo, buscarlo a lo que vamos necesitando, y cómo hay cosas que podemos resolver con placas, cómo hay cosas que podemos resolver con clavo o con una combinación de algo. Que hay complicaciones, muchas complicaciones en este paciente politraumatizado, sobre todo cuando vamos deprisa para hacerlo algo. ¿Y qué concluimos con esto? Tengo un paciente con politrauma y está completamente reanimado, hago una cirugía definitiva, segura, sin problema, pero el paciente tiene contusión pulmonar, un ISS de más de 40 puntos, tengo que hacer una estabilización temporal. ¿Cómo? Fijadores externos, sí. Una placa MIPO, deslizarla, sí, y puedo trabajar junto con el abdomen. Un clavo retrógrado también, lo fijo distalmente y posteriormente ya lo meto a hacer la estabilización de los pernos proximales. Y tengo un paciente con politrauma, y si tengo una reanimación adecuada sin contusión pulmonar y hemodinámicamente estable, estabilización primaria. Esto es la atención temprana apropiada. Ya no se vale tener un paciente con una fractura de tibia y lo metamos a fijadores externos y después lo compliquemos y esto nos vaya a infectarse. Si lo quieren ver, ahí está la cita en la cual podemos resumir todo esto que les hablé del total care, el control del daño, cómo ha ido esta evolución y estos conceptos que lo único que nos llevan es a tener un manejo individualizado de manera segura. Recordar de hacer una reanimación retardada, no por mucho correr amanece más temprano, hasta una hipotensión permisiva, obviamente no vamos a tener más de hora y media, 2 horas, con plasma, plaquetas, sangre, garanticemos la perfusión a corazón, a pulmones, a cerebro. Olvídense del riñón, ahorita con esos 3, con eso tenemos. Y esto es dinámico, vamos clasificando a nuestro paciente y entonces vamos a obtener la capacidad de decidir qué le operamos primero. Y en el fémur le ponemos placa o le ponemos clavo, esa es peccata minuta. Primero vamos a tener un paciente que atender. Muchas gracias por su atención.
Muy buenas noches. Gracias por la invitación al doctor Leonardo. Tengo una disculpa por no estar presente, pero las situaciones de la ciudad no lo permiten. Hoy les vamos a hablar qué hay sobre el control de daños a nivel de columna. Bien, ya dijo mi antecesora que cuando hay un politrauma y se combina con una lesión de columna vertebral, obviamente es un mayor problema o un mayor reto. El control del daño en pacientes que presentan fracturas de pelvis o huesos largos genera una situación que requiere de manejo multidisciplinario, como ya comentaron. Sin embargo, dada la severidad del trauma asociado a inestabilidad hemodinámica, a veces no es adecuado realizar una cirugía definitiva compleja de reducción o fijación, ya que debido a esta inestabilidad no es posible llevarla a cabo. En estos casos, como ya bien comentaron, se recomienda realizar procedimientos poco invasivos que permitan estabilizar provisionalmente las fracturas para disminuir el dolor, controlar la hemorragia, obtener una alineación adecuada de los huesos y reducir las luxaciones. Mientras que el paciente no tenga alteración hemodinámica, se recomienda estabilizar todas las fracturas, como ya bien dijeron, con una fijación interna que controle esta forma de daño y la necesidad del tiempo de hospitalización se pone en juego. Como resultado, se disminuyen los días de cuidados intensivos, la ventilación mecánica, las transfusiones y las complicaciones. También dijeron que ya se debe de individualizar de acuerdo a las condiciones generales de cada paciente, la gravedad, las lesiones, y en un momento dado dar un manejo prioritario que en este caso debe de ser siempre y cuando el paciente lo permita. Se ha demostrado que la fijación temprana definitiva de las fracturas de fémur, pelvis, acetábulo y columna han demostrado disminuir las complicaciones y morbidad asociada, por lo cual se considera como el tratamiento de elección en los pacientes sin traumatismo de otros sistemas. La tendencia actual regresa hacia el tratamiento con fijación temprana definitiva en la mayoría de los pacientes politraumatizados, siempre y cuando sus condiciones generales de reanimación lo permitan. El enfoque del control del daño en columna es un procedimiento que va por etapas de reducción inmediata de la fractura, posterior e instrumentación dentro de las primeras 24 horas, lo que le llaman el primer golpe o cirugía del día 1. Si al mismo tiempo se acompaña de fractura de huesos largos, tendremos que ver si en un momento dado primero va la columna para poderlos movilizar y posteriormente daremos paso también a la fijación de los huesos largos. En el caso de la fractura, va a ser seguido una fusión que va a finalizar la atención ya de la columna en forma muy específica a 360 grados durante una ventana de tiempo de oportunidad fisiológica que es mayor a los 3 días. Como sabemos, hay una cascada de eventos de politrauma en el cual no lo llegan a permitir. Sin embargo, este tipo de pacientes, pues obviamente, caen en una unidad de cuidados intensivos. El control de daño a nivel de columna también incluyen el momento de la cirugía, las técnicas mínimamente invasivas contra cirugías abiertas y la priorización de las lesiones de la columna en el contexto de otras lesiones ortopédicas y no ortopédicas. Así, tenemos 4 momentos. Momento de la cirugía, que en este caso vamos a abogar que sean antes de las 8 horas, con descompresión inmediata, si puede ser con cirugía mini-invasiva o con una técnica simple o abierta y completa. El objetivo en ortopedia del control de daños es reducir la carga fisiológica y la morbilidad. McHenry, en este caso, de este artículo que ven en su pantalla, menciona los factores de riesgo de insuficiencia respiratoria tras la estabilización quirúrgica y demostró que en la fijación temprana de estas fracturas fue el único factor de riesgo dependiente del médico que se asoció con la reducción de la tasa de insuficiencia respiratoria en pacientes politraumatizados sometidas a cirugía torácica o lumbar. En el año de 2019, en la unidad la unidad de Magdalena en Las Salinas, hicimos esta revisión sistemática para darnos cuenta qué tanto había de escrito sobre el control de daños en la columna vertebral a nivel de torácico y lumbar. Y nos encontramos que hay diferencias entre varios artículos, dándonos grados de recomendación
pero todos se concentran en menos la estabilidad fisiológica y estabilización de la fractura en las primeras 72 horas, aunque es un grado de recomendación C. Hay otros artículos que nos mencionan que con un índice de severidad mayor a 26 pueden tener mejor curso o pronóstico aquellos pacientes que se estabilizaron antes de las 72 horas. Así vemos los diferentes artículos que sugieren que meterlo cuando el paciente está hemodinámicamente estable antes de las 72 horas puede llevarnos a una recuperación progresiva cuando el paciente tiene una lesión neurológica. Aquí vemos, por ejemplo, que la estabilización dentro de las primeras 8 horas puede llegar a ser favorables y puede recuperar el estado neurológico siempre y cuando tengamos los elementos necesarios. Asimismo, nos puede llegar a reducir los días de hospitalización y las complicaciones inherentes a las lesiones de la médula espinal. Si bien ya dimos que aparte de la fijación, contamos con técnicas de mínima invasión en la columna, ya existen conceptos recientes en el cual nos determina que el objetivo principal de estas cirugías es reducir la morbilidad asociada al abordaje al mismo tiempo que se obtienen resultados similares a la cirugía tradicional abierta, lo cual el objetivo es prevenir el desarrollo de una lesión neurológica, prevenir un daño neurológico mayor, proporcionar estabilidad a la columna y corregir la deformidad postraumática. Asimismo, tenemos escenarios donde obviamente el politrauma va acompañado de lesiones cervicales altas o lesiones compresivas agudas a nivel de la médula espinal cervical, que algunos de ellos tenemos con lesión medular, pasan por un estado de choque neurogénico, hay una compresión medular, pero de acuerdo a los trabajos de Brocken, donde obviamente hay un manejo de los esteroides y que en un momento dado se aboga a través del momento de la cirugía que sea antes de las 8 horas, se puede llegar a cumplir el requisito. Sin embargo, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, llega a requerir aminas, seguramente este paciente puede tener una muerte temprana, ya que con una inestabilidad hemodinámica y con medicamentos que nos ayudan a regular la presión cardíaca, la presión arterial, etcétera, ese paciente tiene mal pronóstico. También en un momento dado, baja lesión medular, presión medular, descompresión a las primeras 8 horas. Ya, actualmente está estable. Tipo de fracturas para el cual no se realiza. Y entonces, en ese sentido, pues aquí lo que hacemos es realizar las fracturas tipo B y tipo C, utilizando el esquema Prisma. Así tenemos ejemplos de la realización del manejo de las fracturas con técnicas mínimamente invasivas, donde requerimos fluoroscopio, donde requerimos rayos X, donde requerimos instrumental, cumpliendo los principios AO, reduciendo la fractura, se mantiene la fijación estable, conserva el aporte vascular y se moviliza precozmente. Estos son uno de los ejemplos que tenemos en varias fracturas que hemos atendido, donde obviamente tenemos fracturas vertebrales, fracturas donde se realizan abordajes menores y se cumple el requisito. En ocasiones se puede llegar a utilizar la tecnología de navegación y puede llegar a requerir con el neuronavegador. Es otro caso donde hubo una fractura luxación
Y bueno, el resumen, el control de daños es un procedimiento por etapas de reducción inmediatas de la fractura, posterior e instrumentación dentro de las primeras 24 horas, cirugía del día 1, seguido de una fusión de finalización programada de 360 grados durante una ventana de tiempo por unidad mayor a 3 días después del trauma. Se debe de individualizar de acuerdo a las condiciones generales de cada paciente y la gravedad de sus lesiones. El gasto de hospitalización en terapia intensiva está claramente influenciado en el momento de la cirugía. Se debe recurrir cuando se tengan los elementos necesarios tecnológicos para llevar a cabo la cirugía, y el momento de la cirugía está directamente influenciado en la aparición de complicaciones. Muchas gracias. Vamos a platicar un poco de control de daños en ortopedia y fracturas de tibia. Vamos a darle seguimiento a la orden del día. El 25 de agosto se cumplen 125 años del natalicio de Rufino Tamayo. Les traje el cuadro que a mí más me gusta, se llama Dualidad. Habla del bien y el mal. El bien es el jaguar y el mal es la serpiente. El bien es la ortopedia y el mal es la anestesia. Vamos a platicar un poco. Les quiero compartir mi primer caso de pilón tibial después de la residencia. Es una mujer de 33 años, se cayó del techo, no tiene comórbidos y tenía esta lesión. Cuando le quitamos la férula, encontramos estas lesiones cutáneas y decidimos, pues por la calentura del momento, por ser el primer pilón tibial, por las ganas de hacer algo y de demostrar la posibilidad del éxito, someterle a una osteosíntesis el día que llegó, aún con estas pequeñas flectenitas, unas flectenitas. Entonces la pasamos a quirófano y hicimos una osteosíntesis definitiva. Cuando terminó la osteosíntesis, la verdad es que yo estaba verdaderamente orgulloso del resultado, a mí me encantaba. Una restitución completa de la superficie articular, una fijación estable. Le habíamos hecho unas incisiones lateral y medial para fijar las dos columnas que tuvimos oportunidad, y a mí el resultado me resultó satisfactorio. Sin embargo, hubo cosas que no consideramos. 6 semanas después de lo que nosotros esperábamos que hubiera sido un éxito, sucedió un verdadero fracaso. Después de muchos aseos, después de mucho tiempo antibiótico, después de muchas interconsultas, el resultado final radiográfico fue esto, con una deformidad franca, con artrosis, pues finalmente consolidada, pero con una extremidad poco útil para la función. Efectivamente aprendí a no tocar las lesiones cutáneas cuando no era el momento. La falla en la apreciación de los tejidos blandos es la principal causa de los malos y pobres resultados. Los objetivos de esta charla, vamos a repasar las indicaciones para la fijación temporal de la tibia, pero también específicamente la fijación interna en fractura cerrada, la fijación interna en fracturas expuestas y sobre todo la osteosíntesis de tibia en fracturas periarticulares, destacando la importancia de los tejidos blandos en las decisiones quirúrgicas. En realidad, si el paciente está hemodinámicamente estable y tiene una fractura de tibia, no hay ninguna contraindicación para realizar una osteosíntesis definitiva. Es decir, si las condiciones cutáneas me lo permiten, si las condiciones hemodinámicas del paciente me lo permiten, si el lactato está en
por menos de 2.5, entonces tengo la oportunidad de hacer una osteosíntesis definitiva y vale la pena realizarla. Esto lo decidiría quien sea. Por otro lado, si la lesión cutánea es demasiado extensa, si no tengo oportunidad de hacer una fijación definitiva, si las condiciones hemodinámicas no me lo permiten, entonces es el momento de hacer una fijación temporal y de llevar a cabo una osteosíntesis por etapas. En realidad, hablando de rangos y términos en relación a la fijación interna, hablando específicamente de la tibia, si el paciente está hemodinámicamente estable, le va mucho mejor cuando hacemos una fijación oportuna, temprana, y tengo mucho menos complicaciones que si hago una fijación diferida, es decir, sí espero más complicaciones si hago una fijación diferida o temporal. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para enclavado? El enclavado sigue siendo el gold estándar para el tratamiento de las fracturas diafisarias en el paciente hemodinámicamente estable. Y además, pues contra la placa, las ventajas en relación a la recuperación, consolidación, infección son mucho mejores. Y si la fractura está expuesta, es decir, si hay un politrauma y la fractura está expuesta, en realidad le va mejor también cuando una fijación definitiva y una cobertura cutánea adecuada. Este es un artículo de David Volgas, que es un norteamericano, que es ortopedista, pero se dedica a los colgajos. Como ustedes, cansado y aburrido de rogar a los cirujanos plásticos, decidió aprender a hacer colgajos en cadáver, y ahora no solamente se dedica a hacerlo, sino se dedica a enseñar a los ortopedistas a hacer colgajos y coberturas cutáneas. Yo tuve la oportunidad de aprender con él, la verdad es que es una maravilla, porque pues, que te lo enseñe un traumatólogo no es muy sencillo. Este es un paciente que un día viajaba en el metro y el metro se cayó, tuvo una fractura expuesta de tibia, le hicimos una osteosíntesis definitiva con clavo y tuvimos oportunidad de rotarle un colgajo gémino para darle cobertura cutánea final. Los colgajos musculares no son difíciles, los colgajos cutáneos un poquito más. Yo tuve la oportunidad de operarlo con un médico que está aquí en la sala, que es de Magdalena, y tienen esta virtud de hacer injertos cutáneos con un bisturí y sin dermatoma. ¿Cuáles son entonces las indicaciones actuales para la fijación externa? Todavía queda lugar para la fijación externa si el paciente está hemodinámicamente estable y le voy a hacer una osteosíntesis definitiva, y si el paciente, ¿cuándo? Entonces, ¿en qué momento hago una fijación externa o una fijación temporal? Ok, pues la voy a hacer si el paciente está hemodinámicamente inestable, si el lactato está creciendo en 2.5 o más, si el paciente tuvo sangrado, si es un paciente politraumatizado al cual no le voy a poder hacer un tratamiento definitivo, o bien tengo incapacidad para realizar una cobertura cutánea porque no puedo hacerla, porque estoy en el lugar inapropiado y no lo sé hacer, y sobre todo en fracturas periarticulares con regular estado de los tejidos blandos, con mala apreciación de los tejidos blandos. Si está hemodinámicamente estable, nadie va a dudar en colocarle fijación externa, no solamente a la tibia, sino al resto de las fracturas. Lo que quiero es estabilizarlo, porque está hemodinámicamente estable. O bien tengo una extremidad severamente lesionada, está tan dañado que no tengo ninguna posibilidad de hacerle una osteosíntesis definitiva, entonces la fijación temporal a través de un fijador externo, que es la mejor oportunidad que tengo, está indicada y nadie dudaría en hacerlo. O bien tengo incapacidad para hacer una cobertura cutánea, es decir, ya decidí hacerle la osteosíntesis definitiva, pero no tengo oportunidad de darle cobertura, entonces preferentemente tengo que optar por una fijación temporal y darle una cobertura temporal. Si no tengo oportunidad de hacerle un colgajo muscular o cutáneo, entonces buscaré la alternativa. Este paciente fue manejado con un sistema de presión negativa a través de la casa comercial, que es un VAC, hasta que lo llevaron a una granulación que le pudo ser más fácil colocarle un injerto cutáneo dispersador parcial. Finalmente, una fijación temporal, pero con un estado adecuado de las partes blandas, y en un segundo tiempo una fijación definitiva. Y el otro momento para hacer osteosíntesis temporales son las fracturas periarticulares. Recordemos mi caso, mi paciente del pilón tibial, o bien fracturas de meseta tibial con una lesión de alta energía, con una multifragmentación y un daño cutáneo severo, que si lo aprecio mal va a ser catastrófico. Entonces, en este tipo de casos les va mucho mejor si hago una fijación temporal que si hago una fijación definitiva. Vamos a ver esta gráfica.
Error en el momento de la fijación definitiva igual a catástrofe. Vamos a ver aquí. McFerran nos dice 4.5 días me esperé para la cirugía y tuve un índice de complicación del 54%. Por otro lado, Patterson dice, yo me esperé 24 días para la fijación definitiva del pilón tibial y tuve un índice de complicación de 0. Entonces, tomen en cuenta esto, 4.7, la mitad de los pacientes se complicó. 24 días, 0% se complicaron. ¿Ustedes de qué lado les gustaría estar? La comparación entre fijación en fracturas periarticulares de tibia, entre fijación definitiva o fijación diferida, con mal estado o con regular estado de las partes blandas, es abismal la diferencia entre la literatura escrita. Entonces, pues tomarlo con calma, colocarlo en una fijación externa, esperar. Recuerden que si las flictenas son claras, cerosas, entonces el compromiso epidérmico es superficial, pero si son hemorrágicas, están llenas de sangre, el compromiso es del espesor total de la piel y de estas son de las que me tengo que cuidar. Si quieren hacer algo mientras tanto, pues este es el protocolo de Strauss, pero pueden utilizar cualquier protocolo para flictenas, destecharla con una tijera estéril, colocarle iodopovidona previamente, recortar los bordes y aplicar sulfadiazina de plata o algún otro manera de cubrirla con gas estéril y un vendaje almohadillado y realizar los cambios una vez por día. Es más que suficiente, ese es el protocolo de Strauss, hasta que la piel me grite, ya puedes tocar. Es decir, la naturaleza me dice, ahora sí, y ese es el signo de la arruga, y en eso me tengo que fijar. Entonces, en las fracturas diafisarias, el clavo es el gold estándar. Si el estado hemodinámico me lo permite, es decir, si tengo menos de 44 puntos de ISS y si tengo menos de 2.5 de lactato, si el paciente está hemodinámicamente estable, es el momento. En las fracturas expuestas, lo ideal no es esperar, si tengo oportunidad, es hacer una fijación primaria y darle la cobertura cutánea necesaria y si tengo las condiciones. Y la fijación externa está indicada en pacientes evidentemente hemodinámicamente inestables, pero sobre todo en fracturas periarticulares en regiones con condiciones cutáneas malas, cuando tengo incapacidad para realizar una cobertura cutánea y cuando la lesión de tejidos blandos es muy severa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a estas pláticas que son verdaderamente muy interesantes. Vamos a platicar hoy sobre el control de daños en pelvis. Específicamente, tenemos algo de dudas en cómo se utiliza o en qué casos utilizamos el ácido tranexámico, entonces vamos a platicar un poquito de eso. Primero les voy a contar de mi servicio, la estadística del 2014 del servicio de pelvis del Hospital de Trauma Magdalena Las Salinas. Esto es un corte hasta el mes de junio. Hemos tenido un total de 1,413 ingresos. Esto cuenta a todos, adultos mayores, todos los tipos de fractura que tenemos. Pero dentro de estas fracturas tenemos este número de fracturas de pelvis, de acetábulo y de fracturas de pelvis asociadas a acetábulo. Entonces, pues no son nada despreciables si consideramos un 5.8% de fracturas de pelvis con respecto al total de las fracturas que vemos, un 4.8% de fracturas de acetábulo, que esas son menos problemáticas porque no son tan sangronas, no nos preocupa tanto el sangrado en las fracturas de acetábulo puras en general, aunque hay algunas que sí nos pueden dar un poco de miedo.
Y las fracturas de pelvis asociadas a acetábulo, que son 12 en el año, son ya bastantitas. Cada vez tenemos lesiones más severas en nuestros pacientes. Entonces, si consideramos que tenemos este número de fracturas y tenemos este tipo de pacientes, que además son pacientes jóvenes, son pacientes en edad productiva, pues sí el impacto puede ser muy importante, ¿no? En general, la mortalidad aislada de una fractura de pelvis es alrededor del 20%. Si el paciente no tiene absolutamente nada más que una fractura de pelvis, puede tener una mortalidad de hasta el 20%, alrededor del 20%, pero es muy raro que tenga una lesión de pelvis aislada. Generalmente tienen lesiones asociadas, muy frecuentemente traumas craneoencefálicos y traumas tóraco-abdominales por los mecanismos de lesión que ocasionan este tipo de lesiones en general, que son accidentes de alto impacto, de caídas de altura, de choques y este tipo de cosas. Entonces generalmente tienen lesiones asociadas y también es muy frecuente que se asocien con fracturas de huesos largos, pero la estadística es la que nos asusta, es esta: si una fractura de pelvis se asocia con un TCE, nos incrementa la mortalidad hasta a 50%, de ese 20% sube hasta 50%. Si en cambio tiene una lesión tóraco-abdominal, incrementa al 52%. Y si tienen las tres, o sea, el trauma abdominal, el trauma craneoencefálico y la lesión de pelvis, la mortalidad se incrementa hasta el 90%. Entonces, sí son lesiones que tienen mucho impacto, aunque no sean las más frecuentes dentro de las fracturas que se presentan con nosotros cotidianamente. Cuando tenemos entonces un paciente que tiene este tipo de alteraciones, pues obviamente como equipo multidisciplinario ya platicaremos con neurocirugía, con cirugía general, y se tendrá que tomar la decisión del tipo de manejo que se requiere ese paciente en agudo, pero específicamente hablando de las lesiones osteomusculares, de las lesiones de pelvis, pues tenemos que tomar esta decisión entre hacer este Early Total Care o ahora ya el Early Adequate Care, pues, o el control de daños, ¿no? Esto ya tenemos muchos años trabajando eso, ha habido una gran evolución con respecto a los manejos óptimos para que disminuyan los riesgos de nuestros pacientes y mejoremos sus pronósticos. Entonces, esta toma de decisiones es la más importante. ¿Cómo vamos a tomar estas decisiones? Pues basado en estos 4 criterios clínicos, ¿no? Cómo está su volemia, cómo está su coagulación, cómo está la temperatura y cómo están las condiciones de los tejidos blandos. Tomando estos criterios clínicos, los podemos clasificar en pacientes ya sean estables, limítrofes, inestables o in extremis. Y eso nos va a dar la pauta para la decisión quirúrgica que vamos a tomar. Entonces, si tenemos un paciente estable, básicamente estable hemodinámicamente y con una pelvis estable, ese paciente no nos preocupa tanto y podemos hacer una fijación definitiva en el momento en el que pues, podamos, ¿no? No es un paciente urgente, no es un paciente grave y solo necesitamos continuar la vigilancia, porque que no esté grave ahorita no significa que no se pueda agravar. Pero ese es... principalmente podemos tomar la decisión de hacer esa fijación definitiva, inicial, primaria, sin problemas. Si tenemos un paciente que está hemodinámicamente estable, pero con una pelvis inestable, entonces podemos considerar en apresurarnos un poco en hacer esa fijación de la inestabilidad de la pelvis, o sea, pero tampoco es un paciente que tenemos que correr definitivamente a hacerlo en este momento, porque su estabilidad hemodinámica nos da un poquito de colchón, de tranquilidad para darnos tiempo para planear esa cirugía y hacerla pronto, dentro de las primeras 48 idealmente, 48 horas, pero podemos hacerlo como tranquilos, pues sin demasiada presión y prisa. Igual, vigilando que no vaya a perder ese estado de estabilidad hemodinámica, ¿no? El problema empieza cuando tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, aunque tenga la pelvis estable. Tengo una lesión de pelvis, que no es una lesión que esté condicionando como tal esta inestabilidad del anillo pélvico, pero con una inestabilidad hemodinámica que puede ser porque tenga un sangrado abdominal, que puede ser que sí haya habido alguna lesión vascular que no tiene al hueso inestable, pero que esté condicionando esa inestabilidad hemodinámica. Entonces tenemos que
diferir la estabilización definitiva del hueso y priorizar, por supuesto, la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente. Entonces, ese es el primer punto. Y los peores de todos, obviamente, son los que están inestables tanto hemodinámicamente como osteomuscularmente, ¿no? Si tienen la pelvis inestable y están hemodinámicamente inestables, pues son las pesadillas de todo ortopedista. Y tenemos entonces que considerar muchas cosas. Ese paciente hay que fijarlo para que ayudemos un poco a esa inestabilidad hemodinámica, a que no incremente esta pérdida sanguínea por la pelvis, pero también tenemos que estar vigilando tratar de estabilizar hemodinámicamente ese paciente, que no nos toca a nosotros, pero tenemos que apoyar como equipo como estamos, ¿no? Entonces, esos son los pacientes que sí o sí tienen que entrar de manera urgente a hacer una fijación externa para estabilizarlos y que después podamos mandarlos a la UCI a que el resto del equipo nos apoye a continuar con esa estabilidad hemodinámica, ¿no? Como decía, no porque la pelvis esté abierta quiere decir que sí o sí va a tener una inestabilidad hemodinámica. No siempre hay lesiones vasculares, no siempre hay afectaciones severas de venas y arterias en lesiones de pelvis, pero sí tenemos que considerar que en caso de que la haya, estos números, la verdad es que asustan bastante. La diástasis de la sínfisis del pubis, por cada centímetro diastasado, el volumen pélvico aumenta el 4.6%. Quiere decir que si tenemos una diástasis de sínfisis como de 5 centímetros, como esta que está por acá, pues básicamente hemos incrementado 20% el volumen pélvico, la cantidad de líquido y o sangre que puede caber en la cavidad pélvica. Entonces, está peligroso. Cada centímetro que se diastasa la sacroiliaca, como las de abajo, que tiene una diástasis sacroiliaca también relativamente importante, nos incrementa el volumen pélvico en 3.1%. Entonces, si consideramos que esa pelvis está inestable, está abierta y puede seguir abriéndose y permitiendo espacio al líquido intrapélvico, podemos guardar ahí hasta más de 20 litros dentro de la cavidad pélvica antes de que se haga un tapón efectivo de volumen. Entonces, esta cantidad de sangre que le cabe al hueco pélvico es muy, muy importante y por eso es que es vital que estemos vigilantes de nuestro paciente si está perdiendo condiciones clínicas, pues, ¿no? Si se está agravando cada ratito, tenemos que ser cuidadosos y vigilarlo. Tenemos que vigilar a nuestro paciente. Para eso tenemos estos protocolos de transfusión masiva que ya tenemos que vigilar. Cada hospital tiene el suyo, cada sistema tiene el suyo, no está generalizado, pero, bueno, generalizado sí, todos debemos tener uno, pero no hay pautas específicas, precisas para todos. Pero se considera que un sangrado masivo, en general, si tenemos una pérdida sanguínea de 150 mililitros por minuto por más de 10 minutos, pues ya cuántos litros sangró, ¿no? Si tiene una pérdida del volumen sanguíneo en 24 horas, quiere decir alrededor de 6 a 7 litros en 24 horas, pues obviamente ya claramente se puede considerar un sangrado masivo. Si tiene una hemorragia mayor que necesita una transfusión de 4 concentrados globulares en 1 hora, que si le están pasando paquete tras paquete y nomás no sube la TA, no mejoran las condiciones, todo esto nos habla obviamente de un sangrado súper importante y que tenemos que hacer nuestra chamba tanto en compensar hemodinámicamente ese paciente como en buscar desesperadamente la zona de sangrado y frenarlo, porque no hay otra manera de ayudar a nuestro paciente, ¿no? La pérdida de volemia de 1 a 1,5 en 24 horas, 50% de la volemia en 3 horas, y estos son los artículos, están ahí los que mencionan estas características para considerar una hemorragia masiva. Y se establece entonces el protocolo de transfusión masiva cuyas metas o la finalidad es lograr una hemoglobina mayor de 8 gramos por decilitro, con un conteo de plaquetas mayor a 100,000 y con unos tiempos de coagulación normales. Afortunadamente ya
cada vez más usado el Rotem, ya tenemos en el hospital, también tenemos, seguramente hay muchísimos hospitales, casi todos, donde ya tenemos esa herramienta súper útil para que nos pueda apoyar en decidir cuáles son las mejores opciones para el manejo de la coagulación de nuestros pacientes. Pero estas son las metas finales del tratamiento de los protocolos de transfusión masiva. Y es importante que pensemos qué es lo que está pasando con nuestros pacientes, ¿no? Y ahí justamente es donde entramos con el ácido tranexámico también. El ácido tranexámico no es un procoagulante, no nos ayuda a formar un coágulo, a hacer una coagulación más eficiente, sino que es un antifibrinolítico. Es una sustancia que compite por la activación del plasminogeno-plasmina. Y eso es lo que la plasmina es la responsable de la degradación de la fibrina. Entonces, si tenemos un coágulo de fibrina bien formado y evitamos que se deshaga la fibrina, entonces ese coágulo es un coágulo que se mantiene, es un coágulo bien estable y que nos va a permitir darle tiempo al cuerpo a que haga la reparación del tejido, ¿no? Entonces, esa es la función que tiene el ácido tranexámico. Evitar que nuestros coágulos de fibrina se lisen. Entonces, ahí es donde entra justamente el ácido tranexámico en estos protocolos de transfusión masiva. Si lo que necesitamos es reponer la sangre, mejorar las condiciones, llegar a 8 de hemoglobina, esto lo vamos a hacer a través de transfusiones, y es importante pensar que tiene que ser transfusión. Ya hace no muchos años, de hecho, a mí todavía me tocó, por supuesto, pues lo primero era que ponerle soluciones, ¿no? Soluciones, cristaloides, coloides y lo que fuera, pero eso en realidad no nos ayuda a la coagulación. Tal vez mejore el volumen circulante, pero todos nuestros factores, todas nuestras sustancias, todos los materiales que nos van a ayudar a hacer la coagulación, pues siguen diluyéndose. Entonces, lo que estamos intentando hacer ahora en prácticamente todo el mundo es hacer esta reposición con sangre total, que no tenemos, pero obviamente entonces se hace la reposición con un paquete globular, un concentrado plaquetario, concentrados plaquetarios y un plasma. Y de esa manera tratar de reponer lo que se está perdiendo, que es sangre completa con todos los factores y con todas las sustancias que se requieren para llevar a cabo una buena funcionalidad tanto de la hemostasia como del transporte de elementos a toda la economía, ¿no? Entonces, la idea es no usar líquidos, no más de 1 litro de cristaloide durante el inicio del tratamiento del paciente y estar haciendo la reposición sangre con sangre. Tenemos también que considerar que sí podemos darnos un poquito de permiso a tener cierto grado de hipotensión. Los pacientes llegan muy inestables y si queremos mejorarles la TEA a una TEA normal en muy poco tiempo, probablemente los estemos súper transfundiendo y tampoco es eso necesario y es peligroso, pues, ¿no? Todas las transfusiones van a llevar riesgos y también este proceso de trauma tisular nos incrementa la coagulabilidad. Entonces, ahí empezamos a tener el problema de que sangra, pero coagula. Entonces, estas coagulaciones intravasculares que hacen émbolos donde no queremos y no coagulan donde queremos, son muy peligrosas. Entonces, tenemos también que vigilar que no, tenemos que ser, pues, juiciosos, no aventar todo de inicio, estar vigilando al paciente constantemente, estar pegados a él para poder llevarlo a buen puerto, ¿no? Entonces ahí es donde idealmente funciona el ácido tranexámico. Por lo tanto, prácticamente todos los pacientes que tienen traumas severos con sangrado, ya sea de pelvis, de abdomen, de huesos largos, se pueden beneficiar con el uso del ácido tranexámico de manera aguda. De hecho, nuestras guías de CENETEC, esta guía del manejo hemático del paciente, que sí está actualizada, nos recomienda la administración prehospitalaria en los pacientes politraumatizados de ácido tranexámico. No es una recomendación con un elevadísimo grado de validez, pero está en nuestras mismas guías. Y tenemos un montón de bibliografía, de artículos que nos hablan justamente de
el uso de del ácido tranexámico, sobre todo en lesiones traumáticas agudas, ¿no? Este es el más grande de todos, el Cochrane que tenemos, y este se basa principalmente en los dos estudios CRASH que se hicieron justamente sobre el manejo del ácido tranexámico en lesiones en los pacientes politraumatizados, y sí nos concluye que es un método seguro dentro de lo que cabe, que disminuye la mortalidad por sangrado de los pacientes con lesiones traumáticas, con todo el metaanálisis que se hizo aquí, sí obtiene ese resultado. También este es otro metaanálisis que nos justamente valora también el uso del ácido tranexámico en trauma, y nos dice que sí se pueden beneficiar los pacientes con este protocolo de transfusión masiva justamente con el uso del ácido tranexámico, y disminuye la mortalidad. En general, tenemos varios artículos que nos platican lo mismo, y en general nos dicen que es seguro en los casos de pacientes con sangrados masivos agudos y que se pueden beneficiar. Hay muchos otros artículos en donde no queda tan claro todavía la funcionalidad o la utilidad del ácido tranexámico en otro tipo de cirugías ortopédicas. Sí se usa en las artroplastías, sobre todo las de cadera y de rodilla, no en todas las lesiones, no en todos los manejos ortopédicos, pero en esos casos pues sí se tiene que valorar muy bien el riesgo-beneficio de que vaya a ocasionar alguna alteración embólica o alguna trombosis contra el riesgo de sangrado. Si el paciente tiene un peligro muy importante de sangrado, si tiene de por sí una alteración, muchos lugares por donde puede sangrar, pues también se puede beneficiar. Pero sí tenemos que considerar que para que el ácido tranexámico funcione, tenemos que tener en general una coagulación pues relativamente sana de inicio, porque no va a mejorar la coagulación per se, sino solo va a evitar que se nos deshagan los coágulos, los coágulos de fibrina. Entonces, sí, trauma agudo, grave, con sangrado masivo, sí se nos benefician los pacientes, no solo en las pelvis, en todas las lesiones traumáticas. Idealmente con una sola dosis prehospitalaria debería ser suficiente. Si no alcanza a ser prehospitalaria, pues hospitalaria. La mayoría de los artículos nos comenta que idealmente dentro de las primeras 3 horas de la lesión es cuando tenemos una mejor funcionalidad y mejores resultados del ácido tranexámico, y después pues se puede dar otra dosis para las siguientes 8 horas, pero idealmente una sola dosis antes en las primeras 3 horas de la lesión nos va a mejorar mucho la sobrevida de nuestros pacientes. También hay que considerar que se excreta por riñón, entonces hay que valorar si el paciente tiene o no tiene alteraciones de funcionalidad renal. Puede también esto ocasionarnos problemas, pero conclusión, no para todos, pero transfusiones masivas, sangrados masivos, sí tenemos mucha literatura que nos justifica la utilización del ácido tranexámico. Por lo tanto, prácticamente todas las lesiones de pelvis con inestabilidad hemodinámica sí pueden ser beneficiados por el uso del ácido tranexámico. Y muy, muy importante pensar que las transfusiones masivas son con sangre total, en lo posible, restituir sangre, plaquetas y plasma. Listo. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes y a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Un agradecimiento al doctor Leonardo González por la invitación y un saludo al presidente que nos encuentra en este momento. En este caso me tocó
exponer la parte de qué es control del daño ortopédico en lo que es el miembro torácico, cuándo decidir una amputación. Primeramente, la definición de control del daño en ortopedia es una cirugía mínimamente invasiva que permite estabilizar los segmentos fracturados con fijadores externos provisionales para realizar un control de la hemorragia, un desbridamiento, lavado de heridas o retardar en unos días el tratamiento definitivo en pro o en mejora de la extremidad o del paciente en este caso. Pero ya hay ciertas propuestas de una sistematización del protocolo. Debemos recordar que existe algo que se llama primer impacto y segundo impacto. El primer impacto se realiza en el momento del accidente, el atropellado, el caído, el lesionado. Y el segundo impacto es el momento que nos llega a nosotros y realizamos un tratamiento o una atención. El segundo impacto en este caso es la primera parte, una estabilización temprana de las fracturas inestables. La segunda parte es mejorar las condiciones del paciente, considerando que es un paciente politraumatizado. Y un tercer punto es una estabilización definitiva en las condiciones correctas de la extremidad y del paciente. Pero obviamente antes de realizar todo esto debemos de ver y valorar al paciente como un ser integral. Y existen muchas cosas, inclusive como unas reacciones inmunes o marcadores de respuesta inmune, en las cuales podemos encontrar lo que son los reactantes de fase aguda, marcadores de actividad mediadora, marcadores de actividad celular. Entre las primeras tenemos lo que son los lipopolisacáridos, la proteína C reactiva y la calcitonina. En el grupo B tenemos los marcadores de actividad mediadora, lo que tenemos factores de necrosis tumoral, las diferentes interleucinas. Y el tercer grupo que vendría a ser los marcadores de actividad celular, entre los que encontramos los receptores de citoquinas. También se ha propuesto de que existe inclusive una predisposición genética a una reacción inflamatoria, porque se ha visto que en mismos o traumatismos semejantes ha habido mucha variación respecto a todo esto. Además de eso, también mis compañeros ya han comentado sobre lo que es la valoración del estado fisiológico antes de realizar un tratamiento definitivo o parcialmente. Entre estos, por ejemplo, ya comentaron lo que es la parte de la estado de hipovolemia, la coagulación, la temperatura, las lesiones de partes blandas, y la suma de todos estos puntos nos llevan a lesiones inestables, límites, inestables y de extrema gravedad. En la parte de abajo podemos valorar muy bien donde viene lo que vendría a ser lo que es una cirugía definitiva, más o menos siguiendo la puntuación o los valores según cómo van el estado fisiológico del paciente, nos da a pensar en lo que podríamos realizar una cirugía definitiva, sí o no, o entrar en lo que vendría a ser el punto límite, que es una probable dependiendo del estado general del paciente. También hemos visto que existe lo que se llama el INS, que es la Injury Severity Score, que más que nada nos sirve para valorar un estado general del paciente, en el cual el paciente se divide en 6 partes y es valorado por 6 puntos diferentes, del 1 al 6, para dar un puntaje final, el cual generalmente después de 45 puntos indica de que es una lesión grave. Esta es una de las escalas más usadas y es desde 1974. Aquí tenemos algo que se llama índice abreviado de trauma, la cual más o menos nos orienta a cómo utilizar los términos en el caso de una evaluación traumática, indicando, por ejemplo, una lesión menor cuando existe una contusión o una ausencia de fractura. El tercer punto, que por ejemplo es una lesión severa sin amenazar la vida, en la cual podemos encontrar fracturas múltiples de huesos cortos o un hueso largo. Y por ejemplo el punto 6, que es un estado crítico en el cual podemos encontrar múltiples fracturas, inclusive la de pelvis. Pero el tema que nos abarca es la amputación. ¿Qué es la amputación? La amputación es un procedimiento que se realizó desde hace más de 4.000 años atrás. Hay descripciones, inclusive de parte de los sumerios, donde muestran que ellos realizaban amputaciones o al menos intentos de amputaciones. ¿Y cómo la definimos actualmente? Es la extirpación de un miembro, brazo o pierna u otra parte del cuerpo mediante una cirugía como la consecuencia de una lesión o una enfermedad. Inclusive las fotos que muestro ahí es de un manual de 1848 donde indican cómo hacer las diferentes amputaciones de tanto de miembro superior como miembro inferior. Ahí inclusive tenemos retractores y cómo hacer los muñones. Entonces esto se realiza desde hace muchísimo tiempo atrás, que con el tiempo lo hemos ido mejorando y viendo cómo mejorar o evitar en este caso. Pero de acuerdo a la Academia Nacional de Medicina de México, en nuestro país se efectúan 75 amputaciones
Eso quiere decir que es un total de 25,000 amputaciones al año en México, de las cuales 2/3 partes son de miembro inferior y 1/3 parte es de miembro superior. Cabe aclarar que las 2/3 partes del miembro inferior pueden ser por insuficiencia venosa, cáncer, traumáticas, diabetes, y todas tienen un porcentaje algo similar o comparativo. Pero en el caso de las de miembro superior, que es solamente 1/3, esas son de origen traumático en su mayoría. Y según estudios del INEGI aquí en México, el efecto de una pérdida de una extremidad es 2 veces mayor a la de una extremidad inferior. Entonces, a raíz de eso viene lo siguiente, que es la modificación o la presencia de múltiples tipos de escalas para valorar a los pacientes y determinar qué momento realizar una amputación. Ahí tenemos la más conocida y la que más se usa actualmente, que es el MES, que es la extremidad severamente dañada, el otro que es el índice de salvación del miembro, el índice predictivo de salvación, y el NISA, que es el que actualmente está entrando con mucha fuerza en las valoraciones. Ahí tenemos que, por ejemplo, en el sistema de puntuación o en el sistema, hay algunos que toman la edad, el shock, el tiempo de isquemia, el daño óseo, muscular, cutáneo, neurológico. Cada una de estas diferentes escalas o sistemas de medición o calificación tiene cada uno sus propias ventajas y desventajas. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es delimitar nuestra lesión para realizar una amputación. Obviamente, no es lo mismo que sea un machacamiento de una extremidad a que sea una explosión. Entonces, delimitar el margen es lo primero. Entre los mecanismos de lesión tenemos obviamente lo que es el aplastamiento, la abulsión, el desgaste, la quemadura y la explosión. Y obviamente, dentro de la patogenia o la etiopatogenia de este tipo de lesiones, la mayoría es traumática. Estamos hablando que si existieran 1000 amputaciones de miembro superior, 600 serían de origen traumático contra el resto de patologías. Pero aquí hay un punto muy importante antes de entrar a lo que son las escalas, es algo que se llama sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es indicar correctamente una amputación y la especificidad es predecir el salvamento de la misma. Todo esto sirve para valorar las siguientes escalas, en la que vemos que la más usada o común generalmente es la escala del MES, en la cual se divide en 4 partes y en la que valora lo que es el esqueleto, tejidos blandos, la isquemia, el shock y la edad del paciente. Tal vez es la única que valora la edad del paciente. Entonces, cuando hacemos una suma de los diferentes puntos y adquirimos o vemos de que tiene un porcentaje o un puntaje mayor de 7, es un indicativo de una amputación. Pero aquí existe un punto muy importante en el cual, cuando encontramos un punto de isquemia o una pérdida de la sensibilidad o la isquemia mayor a 6 puntos, ese punto 3 debe valer el doble. Esa es una variante de toda la regla en la valoración de la escala de MES, que, como repito, es generalmente la más usada, y el indicativo es amputación después de los 7 puntos. También tenemos algo que se llama índice de salvación de la extremidad, la cual tal vez sería la escala de valoración más completa, en la cual valora las 6 partes anatómicas y uno que es el tiempo de isquemia, en la cual valora lo que es el daño arterial, daño neurológico, daño óseo, daño cutáneo, muscular y vascular, y el tiempo de isquemia. Esta fue hecha en 1991 por Russell y tiene un índice de sensibilidad del 61% y de especificidad del 43%. Ese es un punto muy importante en el cual más adelante veremos que varía o hace que podamos no va a tomarla tan en cuenta a esta calificación, pero sí sutil. La siguiente es el índice predictivo de salvación. Este índice fue hecho por Hawaii y fue desde 1987, la cual también tiene un índice de sensibilidad del 33% y un índice de especificidad del 70%, en la cual, a diferencia del anterior, solamente son 4 puntos y toma como punto principal el tiempo de isquemia para realizar la amputación. Fíjense el valor 0.24 en relación a los otros, que es 1.23, 1.23. El punto principal aquí para realizar una amputación del miembro afectado es el tiempo del cuerpo. El tiempo o la amputación está indicada después de los 8 puntos. La siguiente es la que actualmente está
como entrando en mayor boga, o es la que está comenzando a tomar mayor importancia, que es la que se llama NISA. NISA toma y valora el daño nervioso isquémico, una lesión de partes blandas, un tiempo de contaminación o exposición, el daño óseo, la presión sanguínea y la edad del paciente. Actualmente esa es una calificación máxima de 16 y después de 11 está indicada la amputación. Este tiene la puntuación más alta en sensibilidad y especificidad. Ay, perdón, ya me... Hecho. Esta es la que tiene el índice más alto de especificidad y también está sobre inclusive la MES o la clasificación de MES, que es la que más actualmente usamos. Y una clasificación que todos debemos usar en este tipo de lesiones es también la de Gustilo-Anderson por las fracturas expuestas y riesgo de infección, y obviamente es ampliamente dominados por cualquier ortopedista o traumatólogo que se encuentre acá o que nos esté viendo, en la cual encontramos una tipo 1, la cual es una lesión menor de 10 milímetros, una tipo 2, la cual es una lesión mayor de 10 milímetros, y la tipo 3, la cual está dividida en 3 partes diferentes, dependiendo del grado de lesión y tomando un punto C, que es una lesión vascular. Todas estas clasificaciones o scores de calificación nos sirven para hacer una evaluación prequirúrgica, sí, pero realmente el que debe realizar una valoración y decidir en base a esto es el cirujano, porque él es el que realmente está allá adentro y puede ver realmente el margen de lesión que uno puede encontrar. Voy a dar un caso ejemplo, más que nada como para analizar para qué sirven los scores y ver si el daño o el control del daño realmente debe de ser llevado o analizado previamente cada paciente individual. Este es un paciente de 24 años de edad, el cual sufrió una prensión entre 2 autos, era un viene-viene, el cual daba retro y quedó el brazo prensado a la región del antebrazo. Es llevado inicialmente a un centro de atención médica donde se procede a colocar una férula detectando que tiene múltiples fracturas en el antebrazo. Llega a una unidad a los 36 horas posterior al evento. En la exploración en ese momento se detecta equimosis, deformidad, crepitación, impotencia funcional, edema blando, sin alteraciones neurocirculatorias distales, movimientos pasivos con molestias. A razón de eso, se realiza una osteosíntesis definitiva a las 60 horas del evento inicial. 2 días después se inicia con dolor y limitación. Se procede con toma de laboratorios y lo que más llama la atención es una CPK de 1700. ¿Qué sucedió? Si los laboratorios iniciales eran normales, paciente venía asintomáticamente, según la tabla del IS o el ISS, era inclusive un paciente aceptable para tratamiento. El análisis aquí sería, el control del daño fue tardío, se debió realizar, pese al tiempo, un control de daños, tal vez, se debió de esperar un poco más para hacer la cirugía definitiva, o solamente fue una reacción inflamatoria del propio paciente el cual desencadenó todo esto. Ese paciente terminó con una amputación a las 90 horas de que inició su evento, por arriba del codo. Bueno, en conclusiones, debemos pensar de que una amputación de un miembro superior debe ser considerada como muy importante, ya que considerar de que el 90% de las personas trabajamos con las extremidades y que una lesión de daño puede determinar el futuro de esa persona. El utilizar una sola escala no es lo correcto, por eso tenemos varias. Debemos usar 1 o 2 para valorar realmente si podemos salvar esa extremidad o no. Y con lo anterior, pues ver de que cada uno de nosotros que estamos en la parte de la traumatología y ortopedia, estamos propensos a encontrar ese tipo de pacientes. No son de nuestro agrado, pero sí, en cualquier centro de formación existe. Ahí están algunos datos míos. Muchísimas gracias por la invitación, un placer haber estado con ustedes.
Primero que nada, felicitar a los ponentes por tan amplia información y pues excelentes datos que nos dieron, y la actualización también es muy importante porque esto es algo completamente dinámico. Nada más me llamó la atención que la doctora Aguilar y la doctora Medina dijeron dos cosas hablando prácticamente de lo mismo, y fue la relación centímetros con volumen en cuanto a la pelvis. En un estudio que se hizo en los años 90 usaban globitos para medir ese volumen dentro de la pelvis, y sí, efectivamente se veía que aumentaba de acuerdo a la diastasis. Sin embargo, tenemos que considerar dos cosas que son muy importantes. Una, en una radiografía solo vemos un momento radiográfico. Por lo tanto, la pelvis o la sínfisis puede estar cerrada y en realidad estuvo 15 centímetros abierta al momento del traumatismo, y eso no es 100% valorable, y nos podemos llevar una falsa impresión de que nada más no va a sangrar porque tiene 1 centímetro abierto, ¿no? Entonces, es un momento radiográfico. Y la otra es que el volumen sanguíneo de la pelvis no se queda dentro de la pelvis. Se va al espacio retroperitoneal. ¿De dónde a dónde va el espacio retroperitoneal? Nada más desde las escápulas hasta el hueco popliteo. Por lo tanto, esos 20 litros que dijeron en algún momento que podrían contenerse allá adentro, efectivamente lo puede sangrar el paciente, pero no porque esté contenido dentro de la pelvis. Ojalá se pudiera contener dentro de la pelvis, porque sería una cavidad limitada en cuanto a volumen, y eso sería autolimitante en ese sentido, ¿no? Entonces creo que es importante que no se vayan nada más con la finta de que si es poquito lo que está abierto, ese paciente no va a sangrar. Puede sangrar por lo mismo que habíamos dicho, que es un momento radiográfico y la pelvis pudo estar mucho más abierta de lo que estamos viendo, y por lo tanto el sangrado puede ser también mucho mayor. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. Y bueno, que podemos nosotros aclarar. Efectivamente, es el hablar de la amplitud de la diastasis que tiene la sínfisis del pubis, nos está alarmando de que ahí hay un sangrado masivo. Efectivamente, sabemos que el espacio retroperitoneo se va todo ese espacio del retroperitoneo, y que es muy amplio y puede secuestrar un montón. O sea, realmente esos 20 litros, por supuesto que jamás cabrían en la pelvis. Entonces, es una llamada de atención a que a más diastasis yo vea aguas. Lo tengo que pensar, que es evidente. Y efectivamente, por eso ponía yo el ejemplo de la fractura de la transversa, donde vemos una pelvis que radiográficamente está perfecta. El paciente está hemodinámicamente inestable porque precisamente está secuestrando y el volumen ahí no se está quedando. Y vemos que el paciente no lo alcanzamos, pero da sobre todo ahora con las fracturas de los accidentes en moto, es muy frecuente que la gente confunda que esa lesión donde el ilíaco subió, fracturó la transversa, la gente diga, es que como salió disparado y cayó de espalda. No es cierto, es mentira, hay que buscarlo por ahí. Por eso me parece muy adecuada, gracias doctor, esta pregunta para hacer esta comparación, esta reflexión, donde no nos tenemos que guiar efectivamente por el tamaño de apertura tanto de la sínfisis del pubis como de la sacroiliaca, porque esto es dinámico y no nos está hablando. Inclusive ya si la cerré, esto se me está fugando. Tenemos que ser conscientes de que este paciente se nos muere enfrente de nuestros ojos, y sobre todo eso, que si yo, pues está cerradita, está hemodinámicamente inestable, pero ahorita con solución lo vamos a lograr. Aguas. ¿Por qué? Porque ese paciente, en cuanto le metamos soluciones, vamos a romper ese coágulo blando del que hablaba la doctora Grush, y entonces ni con ácido tranexámico lo vamos a alcanzar. Entonces, muchas gracias. Entonces, si tú, Grush, quieres agregar algo. Pues no, justamente tiene toda la razón. Es un momento radiográfico, por supuesto, y es una imagen que tenemos que nos hace, como dice la doctora, pensar.
es muy importante sí considerar que el hecho de que tenga una apertura persistente nos da más miedo todavía. O sea, el hecho de que tenga una apertura quiere decir que sigue abierto y que si está fugando por lesiones del plexo anterior sacro, si está fugando por cualquiera de estos lados, va a estar peor a que si regresó y ya tiene cierta, o sea, mejor formita, que quiere decir que puede ser que empiece a hacer el tapón, justamente. No está libre todo ese espacio y está abierto y sigue sangrando. Puede ser que se empiece a contener. Esa es justamente la finalidad de un fijador externo, que se cierre, que se contenga y que lo que esté abierto ahí sangrando se pueda limitar también. Entonces, sí es muy importante que sí consideremos que sí es un momento radiográfico, pero que nos da justamente el reflejo de qué tan grave fue la lesión o está siendo esa lesión y que nos haga pensar en qué es lo que puede pasar después. Como dice la doctora, si tenemos una lesión de la transversa, significa que es una lesión cizallante, que no nada más es un libro abierto, sino que hay un cizallamiento del arco posterior, y eso me da más miedo todavía, porque entonces sí, muy probablemente hay una lesión de esos plexos venosos y sí estén ocasionando un sangrado activo todavía, y no nada más que haya sido un sangrado y que ya puede ser que se esté conteniendo. Entonces, todo eso es lo que tenemos que estar vigilando como ortopedistas y como expertos en este tipo de cosas en el momento en el que estamos en trauma. El doctor Bufo, con respecto al tema específicamente, se habla mucho de que si hay contusión pulmonar no se debe de enclavar un paciente por el riesgo de tromboembolia o microembolismo graso. Christoph Pape también en los años 90 hizo un estudio en donde se ve impresionante en una ecografía cómo hay una nube de coágulos prácticamente al momento que está uno enclavando. Y creo que hay todavía una falsa creencia de que eso sucede. No sé si pienses lo mismo o si tienes algún dato o alguna situación distinta a esta información. El estudio de Pape fue fresando específicamente, no enclavando. El enclavado no está contraindicado en contusión pulmonar. Pues del 2000 para acá son 24 años, que es prácticamente un poco más de mi experiencia como traumatólogo, y los artículos han seguido saliendo. No hay contraindicación para enclavar una fractura de tibia aún con contusión pulmonar. Lo que pasa es que sigue siendo una creencia general y hay muchos hospitales en donde se contraindica un enclavado en pacientes politraumatizados por esta razón. Pues ya lo dijo Frida en un inicio, si el paciente está hemodinámicamente estable, le tenemos que hacer lo que la fractura requiera y tenga oportunidad de hacer, ¿no? De acuerdo. Porque la morbilidad es más alta en someter al paciente a un nuevo procedimiento quirúrgico anestésico cuando se pudo haber estabilizado desde un principio de manera definitiva. Entonces, esos son los mitos, esos son los paradigmas que tenemos que, o sea, los mitos que tenemos que ir rompiendo, porque efectivamente, o sea, es más el riesgo que el beneficio que le podemos tener a ese paciente. Y sobre todo que nosotros de rutina, la mayoría, los europeos los europeos siguen sin fresado, nosotros los americanos seguimos fresando, siguen fresando. Nosotros en mi hospital ocupamos clavos sin fresado, realmente desde esos estudios que se tenían previamente, pero que ahorita sería como una situación donde es lo que nos crea esa nubosidad. Nosotros, un paciente con una contusión pulmonar hemodinámicamente estable, sin mayor problema, yo lo enclavo y no va a tener mayor consecuencia a lo que me puedo exponer en operarlo después para quitar los fijados externos, ya sea una fijación definitiva. Ahora, tengo duda, pues le pongo una placa. O sea, tenemos también la manera de poder deslizar placas, donde yo puedo poner un clavo, puedo poner también una placa. Buenas noches.
antes que nada, fue muy buena charla, les agradezco mucho su experiencia, es muy grato poder ver esos avances que ha habido en la cirugía de control de daños. Yo quiero preguntarle, doctora, que habló del ácido tranexámico, ¿las dosis que manejan el ácido tranexámico son las convencionales o son dosis especiales para ese tipo de sangrados? No, son dosis convencionales. Generalmente planeamos 1 gramo en bolo más o menos lentón de inicio y si es necesario 1 gramo a lo largo en infusión a 8 horas. Y con esas 2 dosis teóricamente nos consta que es como funciona. En relación al ácido tranexámico, escuché que dijo exactamente lo que acaba de repetir. Le ponemos un bolo inicial y en 8 horas decidimos. Se pone el bolo inicial y después se hace una infusión para 8 horas. Y ahí decido si lo continúo o no. No. Ya. Ok. Sí, nada más porque recuerden lo que comentó la doctora, ¿no? Que nosotros estamos deteniendo el coágulo blando que inicialmente se está formando. Ese coágulo hay que mantenerlo lo más que podamos en lo que nosotros controlamos lo demás. O sea, esto no nos está promoviendo la coagulación, sino lo que está impidiendo es que se rompa, que se lise nuestro coágulo blando inicial. Justamente, o sea, finalmente la cascada de la coagulación va a seguir funcionando, pero lo que estamos haciendo es hacerla ultra lenta para dar tiempo a que el resto del cuerpo haga su chamba. Pero no vamos a mejorar la coagulación, entonces estarle poniendo cada rato en realidad no nos va a servir y el peligro ahí es que cualquier otros microtraumatismos que podamos tener en cualquier otro lado tampoco se va a analizar y entonces podemos tener émbolos y cosas en lugares donde no los necesitamos. Entonces la dosis con el seguimiento es suficiente. Bueno, pues agradecemos al doctor Leonel García por su ponencia, una ponencia bastante interesante y sobre todo darle gracias también a sus invitados. Tuvimos una asistencia virtual de 266 y presenciales 33 y con esto pues les damos las gracias a todos ustedes y buenas noches.